del primer curso de Medellín Espírita, ya esta sesión, ¿cómo se dice? Claro. Esta parte ya es solo de reafirmar conceptos que ya vimos y cosas que que son respectivas a los centros espíritas para quien no ha ido personalmente. Entonces eso es de lo que trata esta unidad. ¿Puedes pasar, Esteban, por favor? Conozca el espiritismo, una nueva era para la humanidad. El Consejo Espírita Internacional promueve la campaña de divulgación del espiritismo a través de los folletos Conozca el espiritismo y Divulga el espiritismo, con el objetivo de lograr que la doctrina espírita sea cada vez más conocida y mejor comprendida por el público en general en todas partes. El contenido del folleto Conozca el espiritismo está destinado a personas de todas las edades, razas, países y de todos los niveles, condiciones sociales y culturales que aún no conocen la doctrina. Eso es una de las cosas que el proyecto de Medellín Espírita ha enfocado a hacer, es llevar la doctrina espírita, compartir lo que ha sido de bueno para nosotros, porque lo que es bueno para mí, quiero que sea bueno para el otro, ¿no? Eso debe ser siempre nuestro pensar. Si algo es bueno para mí, quiero que también otra persona se beneficie de lo que es bueno para mí. Entonces, como hay muy poco material en español sobre la doctrina espírita, entonces se está tratando de traer más la doctrina a la área de hispanos hablantes. No sé si vieron el live de hace 2 semanas, que están haciendo estas traducciones y todo, un trabajo muy lindo, de mucha dedicación para eso mismo, porque la doctrina no es la religión del futuro, es el futuro de las religiones. ¿Por qué? Porque las religiones van a ser más fraternas. En estos momentos se encuentran, con todo el respeto de todas las religiones, se encuentran a veces en una posición de división, de que si yo soy de que yo soy los elegidos, de que si los otros son los elegidos, de que si nosotros somos mejores. Entonces todavía no hemos llegado, y en el espiritismo también pasa eso. Todavía hemos llegado a ese punto de comprender de que todos estamos en el mismo barco, pero estamos viviendo la tormenta de diferente manera. Entonces, cada persona va a llegar a esa comprensión y por eso el espiritismo va a llegar a ser parte de las religiones, pero no va a ser una religión como tal. ¿Né? ¿Qué es el espiritismo o doctrina espírita? Es el conjunto de principios y leyes revelados por los espíritus superiores, contenidos en las obras de Allan Kardec que constituyen la codificación espírita, el libro de los espíritus, el libro de los medios, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno y la Génesis. El espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, el origen de sus relaciones con el mundo corporal. Eso es el espiritismo. El espiritismo es ciencia, filosofía y la parte moral se basa en el Evangelio de Jesús. ¿Por qué el Evangelio de Jesús? Porque eso fue lo que él vino a hacer, a mostrarnos cómo deberíamos actuar. Ah, no, pero es que Jesús es Jesús. Sí, pero él también, para llegar a ser Jesús, tuvo que pasar por una serie de situaciones como tal igual la estamos pasando nosotros. Entonces, esa es la enseñanza que nos trae la doctrina espírita. Esa es un poco más de la diferencia, de que filosofar, aquí nosotros mismos en estos momentos estamos filosofando. Filosofar nos lleva a nosotros a comprender mejor la vida, a cambiar diferentes tipos de conceptos con una y con otra persona, y nos hace vivir de mejor forma. En el momento que no paramos a tomar en cuenta ese tipo de cosas,
pues actuamos, ¿por qué? Por instinto, actuamos con el cerebro primitivo, que son las emociones. Necesitamos desarrollar más el lóbulo frontal, ¿no? Para empezar a poder actuar de manera más consciente, de manera más, de una manera más moral y llegar así a una cierta evolución, ¿no? En esta encarnación. ¿Puedes pasar? ¿Qué es el espiritismo? Preámbulo. El espiritismo realiza lo que Jesús dijo acerca del consolador prometido. Conocimiento de las cosas que hace, que el hombre sepa de dónde viene, hacia dónde va y por qué está en la tierra. Recuerdo de los verdaderos principios de la ley de Dios y consuelo por la ley, por la fe y la esperanza. Entonces el espiritismo es el conocimiento de las cosas, porque recordemos que en la época que se escribió la Santa Biblia, no teníamos ciencia todavía. Entonces muchas cosas no se comprendían y muchas cosas Jesús no las dijo porque no teníamos cómo comprenderlas. Entonces, la parte moral del espiritismo, que está basado en la moral de Jesús, en el Evangelio de Jesús, y trae muchas cosas de la Biblia, muchos párrafos, muchos trechos de la Biblia, precisamente para eso, para explicar de manera científica, de manera lógica, lo que eso quiere decir, ¿no? No es a cambiar las cosas, no es que yo quiero cambiarle las ideas a las personas. La persona puede seguir pensando lo que ella quiera. Yo puedo seguir pensando en lo que yo quiera, pero tengo que tener en cuenta de que hay una lógica detrás de eso. Ya no me conformo con que para Dios querer, eso va a pasar, porque Dios lo quiere así. Estábamos en esa, como en esa nube, ¿no? Entonces siempre con esas incertidumbres, pero ¿por qué pasa esto? Hasta llegar al punto de pensar que Dios es injusto. ¿Por qué? Por la ignorancia de no conocer las leyes, de que hay leyes que rigen el universo, leyes tal cuales las civiles que nos rigen a nosotros. Si yo hago una infracción, voy a tener una consecuencia. Entonces eso es lo que es el espiritismo. ¿Y consolador por qué? Porque qué consolador sería para una madre que ha perdido su hijo de una manera, por ejemplo, la mamá de Divaldo, que su hija se suicidó y el padre le dijo de la Iglesia Católica que no le iba a dar los últimos óleos, creo que es, no recuerdo, no recuerdo bien eso. Entonces, porque no tenía derecho, porque era un suicida y pues no era pecado, ¿no? Entonces ella se sintió muy mal, entonces como su hija, por haber cometido aquel error en aquel momento de desesperación, porque la persona debe de estar muy desesperada para llegar a ese punto, entonces no tiene una acogida de Dios. Entonces ese no es el Dios que nosotros conocemos, ese no es el Dios que nosotros queremos, aquel que nos está siempre eh, juzgando, ¿no? Esa es la palabra, juzgando. ¿Cómo me va a juzgar por algo que yo no sé? ¿Cómo me va a juzgar por algo que yo todavía no he comprendido? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros todavía venimos con esa retórica, con la filosofía del miedo, ¿no? Del miedo que siempre nos sometieron para poder tener ese control, pero ya nosotros no necesitamos la ciencia del miedo. Ahora nosotros tenemos suficientes herramientas para filosofar, para pensar, para actuar de una manera consciente y coherente, ¿no? Entonces, por eso es la consolación. Entonces, aquella madre ahora sabe, cualquier persona, que su hijo no está pues, perpetuamente en el infierno. No, tu hijo va a pasar por una época de transición porque va obviamente a pagar, por decir, no, a tener un efecto lo que causó en su perispíritu y va hasta que él no termine de agotar ese fluido vital que todavía quedó muy impregnado en su perispíritu, porque todavía tiene una carga vital. Recordemos que venimos con una carga vital.
Entonces aquella carga vital ya no tiene por dónde canalizarla, ¿no? Porque ha perdido el cuerpo físico. Porque la carga energética, la carga vital nuestra, sale por los ojos y por las puntas de los dedos, ¿no? Entonces, al tener toda esa carga vital, entonces todavía se siente que está vivo, por eso es que todavía no comprende qué es lo que pasó y se siente todavía todos los dolores del cuerpo, lo siente todo materializado, prácticamente como casi materializado por esa misma razón. Entonces, ya esa madre comprende por qué el sufrimiento de ese hijo cuando lo ve en sueños, porque ya está llegando a ver a su hijo en aquel lugar, comprende el porqué de aquella situación y comprende que eso es un momento pasajero, pero que él va a tener la oportunidad de volver y de tener una nueva oportunidad. Entonces, esa es la consolación que no nos da la doctrina materialista o la doctrina positivista. La doctrina positivista no tenía no teníamos ninguna consecuencia. La doctrina espírita nos enseña que sí tenemos una consecuencia cuando transgredimos la ley. ¿No? Próximo. ¿Qué revela? Revela los conceptos nuevos y más profundos con respecto a Dios, el universo, el hombre, los espíritus y las leyes que rigen la vida. Revela además qué somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Cuál es el objetivo de nuestra existencia y cuál es la razón del dolor y del sufrimiento? Nosotros estamos aquí respecto a Dios. Dios es todo bondad, todo amor, todo. Esteban, ¿cuáles son las características de Dios? Tú que te las sabes completa. ¿Qué? Inmutable, eterno. No me acuerdo. No me acuerdo cuáles son. Inmutable, eterno, bondad, amoroso, Amoroso. increíblemente bueno. Entonces, todas soberanamente justo. Soberanamente justo, exactamente. Exacto, ya me acuerdo. Entonces, eso es Dios. El universo, ¿qué es el universo? El universo está compuesto de fluido cósmico universal. Es Dios, fluido cósmico universal, materia. Recordemos esas aulas que fueron las primeras que miramos. Dios, fluido cósmico universal. El fluido cósmico universal es una composición, por decir, es la modificación de todo. La energía, la electricidad, es una forma del fluido vital. Nada existiría si no existe el fluido vital. Es como si nosotros estuviéramos inseridos en una piscina, en una pecera, ¿no? Nosotros somos peces, necesitamos de ese fluido vital para poder vivir. Entonces, Dios, espíritu vital, fluido cósmico universal, fluido animal y fluido espiritual, ¿no? Que es el material y el espiritual. Entonces, al juntarse todo, viene a hacer que el principio inteligente. ¿Y quién es? El hombre. ¿Y qué es el hombre? Es la inteligencia universal. La inteligencia universal, ¿por qué? Porque ya pasó por todos esos reinos y la diferencia del hombre es que ya puede comprender el bien del mal. Sin embargo, Dios es la inteligencia suprema, que es diferente. Es diferente, inteligencia suprema de todas las cosas. Y el hombre, o sea, el ser humano, es la inteligencia universal. ¿Mm? Ahora. Sí, y valga la aclaración también que es muy importante entender que el único objetivo de nuestra existencia es ¿cuál? Evolucionar. El aperfeccionamiento moral, la evolución moral. Entonces acuérdense de eso porque a mí muchas personas me dicen, ve, y esto, yo no sé qué, y esto sí es bueno, no es malo, y tener plata es bueno o malo, y empiezan a preguntar cosas del materialismo, y yo digo, mira, lo único que le importa a los hermanos mayores, a los hermanos espirituales, es nuestro aperfeccionamiento moral.
Y todo lo que nos está sucediendo es por el bien de nuestro aperfeccionamiento moral. Muy importante escuchar eso. Nada es bueno y nada es malo. El bien y el mal deben de convivir porque obviamente estamos en un planeta de pruebas y expiaciones. Por eso se llama pruebas y expiaciones. Estoy expiando cosas que hice yo misma el pasado y estoy también a su vez viviendo pruebas. Entonces se me tocó la prueba de la riqueza. No es mala la riqueza, al contrario, tengo muchos recursos. Entonces, entonces, ¿cuál es mi prueba? De yo utilizar esos recursos de una manera prudente, de una manera, recordemos que nosotros aquí estamos en entrenamiento para llegar a espíritus puros. Un día nosotros vamos a tener que dirigir un planeta, un país. Parece tonto lo que estoy diciendo, pero esto es cierto. Un país completo, porque cada país tiene, por decir así, su ángel de la guarda. Está, cada calle, cada ciudad. Entonces estamos en entrenamiento. Entonces tenemos que saber dar órdenes, tenemos que saber recibir órdenes, tenemos que saber administrar dinero, tenemos que saber administrarnos en la pobreza. Esas son cosas que nosotros debemos comprender. Nada es malo. Lo malo es el abuso. Yo utilizo mi dinero para irme de farra, para contratar a todas las prostitutas o lo que me dé la gana y hacer todo lo que quiera, derrochar en malas actividades mi dinero. Entonces ahí estoy haciendo un mal uso del dinero y estoy derrochando el servicio que se me dio, que fue el dinero para que haga un buen uso de él. ¿No? Entonces, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Eso ya lo hablamos. ¿Y por qué es el dolor? La razón del dolor, ¿cuál es? La razón del dolor es para aprender. ¿Por qué aprender? Porque solamente cuando yo me quemo, yo ya sé que el fuego quema. Cuando mi mamá me decía, no toques ahí, pero allá iba yo entonces aprendí con el dolor, con aquella cosa que me pasó, de que aquello no debía de hacerlo. Y otras porque es opcional, porque sabiendo que lo que aquello me va a perjudicar, lo sigo haciendo. Entonces esos son suplicios voluntarios. Los mismos espíritus lo dicen. Aquel que sabe que lo que está haciendo está mal y lo sigue haciendo, es una persona que se está autodestruyendo. Es una actitud autodestructiva. Próximo. ¿Cuál es su alcance? Como revela conceptos nuevos acerca del hombre y todo lo que lo rodea, el espiritismo abarca todas las áreas de conocimiento de las actividades del comportamiento humano, abriendo de ese modo una nueva era para la regeneración de la humanidad. Puede y debe ser estudiado, analizado y practicado en todos los aspectos fundamentales de la vida, tales como científicos, filosóficos, religiosos, ético, moral, educacional y social. Ayer estábamos teniendo un live con este señor, yo no sé si ustedes lo vieron. A mí me encantó ese señor porque en todas las áreas utilizó el espiritismo de una manera tan, ¿cómo decir? Tan espontánea que, que sí se puede vivir el espiritismo día a día en todos los aspectos, ¿no? Entonces, científico, yo no sé si ustedes se han visto una película que se llama Más allá de la luz, de cómo estaba un médico con unas plaquetas y entonces tenía unas plantitas, no sé qué, unas bacterias creo que era. Entonces él tenía tiempo, ¿no? Entonces una persona que es un iluminado, según lo que dice la película, le dice que haga con la fuerza mental, no sé qué cosa, que piense tal cosa. Y cuando él llega al día siguiente, entonces él dice, ay, que te está hablando bobería. Y cuando llega al día siguiente, pero él hace lo que le dijo. Cuando llega al día siguiente, las bacterias habían hecho lo que él quería que hiciera. Entonces él fue comprendiendo que sí había una cierta razón en lo que él estaba diciendo, porque era un tipo de magnetismo y una cosa que él empezó a investigar después. Por cierto, él es mexicano, me parece. Entonces, ese es el lado científico y ahora la psicología, hay una psicología, la psicología trascendental, que es la que estaba yo conversando ayer, que trae a la psicología clínica, trae
los libros de Kardec y no es una cosa espírita, sino que saca trecho, como ellos lo cogen por la parte de Kardec como científico, no Kardec como el codificador, como la doctrina espírita, sino la parte de Kardec como científico. Y la religión, con lo que mismo estábamos diciendo, que va a ser el futuro de las religiones, porque a medida de que la religión va empezando a aceptar la ciencia, porque ese siempre ha sido el problema entre la ciencia y la religión, que la ciencia siempre quiere llevarle la contraria a la iglesia por tantos años de represión, y ahora viene la iglesia también y en la misma posición, pero si han visto que ha habido cambios, que ya la iglesia acepta cosas que antes no aceptaba. Ya empieza a aceptar vida en otros planetas. Entonces, es una, como estaban diciendo los espíritus en el libro de Kardec, es una invasión organizada. Entonces, sí se ve que vamos dando esos pasos poco a poco. La gente dice, no, pero este mundo está malo, cada día está peor. Lo que pasa es que la búsqueda, el estándar, hace mucho más ruido, ¿no? Entonces eso es lo que nos muestra. Pero realmente han progresado, hay progreso. Lo que pasa es que eso se muestra menos, porque eso no vende, eso no da rating. Entonces siempre nosotros debemos de colocarnos en la posición, como estaba diciendo Gio en el Evangelio, dejar de vibrar de esa manera negativa y sí ver lo bueno en cada situación. No, pero es que este país cada día va para peor. Yo lo veo aquí en Estados Unidos. Ah, no, esto Estados Unidos ya no es lo que era antes. Estados Unidos cada día va para peor. Entonces, nunca estamos conformes con nada. No hay una conformidad en nada porque el ser humano es su naturaleza. No está conforme porque siempre está en esa búsqueda, ¿no? Entonces, pero no está buscando externamente lo que está dentro de nosotros. Y eso es lo que nos trae el espiritismo, a encontrarnos a nosotros mismos, a entender que si queremos un cambio, el cambio somos nosotros. Nosotros como individuos creamos una sociedad. En la manera en que pensamos, vibramos, estamos plasmando eso en nuestra vida diaria. Próximo. Exacto, y además, Marci, que valga la aclaración también que acuérdense que el dolor hace una gran labor de empujarnos adelante y ayudarnos a evoluir. Entonces, cuando uno piensa, yo siempre he dicho, el día más efectivo de la vida de un drogadicto o un alcohólico es cuando toca fondo. Porque cuando toca fondo, ahí se da cuenta. Y ahí viene la importancia, se le carga, o sea, se le genera el valor, un sistema de valores muy diferentes al que llevaba. Entonces es muy importante entender que sí, la Tierra está en un lugar difícil donde está sufriendo mucho, pero ese sufrimiento no viene en vano. Ese sufrimiento es muy necesario para empujarnos adelante al mundo de regeneración. Entonces entiendan que el sufrimiento es una invitación a hacer las cosas nuevas, de hacer las cosas más apropiadas, con más amor, con el bien. Exacto. Sus enseñanzas fundamentales. ¿Cuáles son las enseñanzas fundamentales del espiritismo? Que Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Es eterno, inmutable, inmaterial, único, omnipotente, soberanamente justo y bueno. Eso es lo que estábamos hablando anteriormente, las cualidades de Dios. El universo ha sido creado por Dios. Abarca todos los seres racionales e irracionales, animales animados e inanimados, materiales e inmateriales. Nada tiene nada es insignificante, ni una piedra es insignificante, porque esa piedra está en ese proceso, en ese momento de magnetismo, de atracción, que eso es lo que funciona ahora en nuestro cuerpo automáticamente, la célula,
todo nuestro sistema nervioso, etcétera. Por ahí pasó el principio inteligente, ¿no? Y los animales igual, las plantas igual. Más allá del mundo corporal, morada de los espíritus encarnados, que son los hombres, existe el mundo espiritual, morada de todos los espíritus no encarnados. Entonces tenemos que comprender y quedarnos esto bien grabado. Alma se llama al espíritu que tiene un cuerpo de carne, un cuerpo físico en un planeta donde todavía necesita de un cuerpo físico, porque la Tierra no es el único planeta que tiene una humanidad, sino que hay otros planetas también. Entonces eso es un espíritu encarnado que se llama alma. Ahora, espíritu somos todos, pero cuando ya no tenemos cuerpo físico, tenemos nuestro periespíritu, entonces ya estamos en la libertad, en el mundo espiritual, el verdadero mundo, ¿no? Entonces es un poco paradójico que siempre nosotros hemos sido rodeados de historias paranormales, etcétera, de que hay algo más, pero ¿cómo se dice? Rebeldía de no querer entender de cómo es aquello. Entonces, ¿qué pasa? A lo que le tenemos miedo, lo rechazamos, ¿no? Porque no, entonces eso más bien debería de ser juzgado de ignorancia que de no saber, ¿no? De no querer aprender, porque la persona misma se limita. Entonces, que no nos dé pena decir, hay vida en otro planeta, porque me queden viendo como loca. No, sí, porque cuando yo deje este cuerpo yo voy a volver a vivir. No nos dé pena eso, porque así tal vez, quién sabe, podamos estar encendiendo por ahí una chispita de duda que lleve a aquella persona a querer indagar más sobre el tema, que fue una de las cosas que me pasó a mí. Yo recuerdo que yo le pregunté a una persona que fue la que me enseñó el espiritismo, me acuerdo. ¿Usted cree en los extraterrestres? Porque yo siempre, toda la vida me ha parecido que no tiene lógica que solamente el planeta Tierra tenga gente. Entonces, yo le pregunté eso, ¿usted cree en los extraterrestres? Y siempre me responden lo mismo, porque en espiritismo siempre respondemos lo mismo. Lee el libro de los espíritus, que ahí está todo. Y sí, entonces siempre dediquémonos a no cerrarnos las puertas, aunque sea en el espiritismo. Allan Kardec nos enseñó de que debemos rechazar aquello que la ciencia, que la ciencia rechace, nosotros también vamos a rechazar, pero tiene que haber lógica en lo que está diciendo, ¿no? Ahora mismo la ciencia niega que hay espíritu, la ciencia dice que no hay un espíritu, porque adentro no hay nada. El amor de... Entonces Chico respondió a eso respondió, si tu mamá muere el otro día y tú la abres, tú vas a ver el amor de tu mamá. Tú no puedes ver, pero está ahí. Siempre lo sintió, siempre lo tuvo y lo va a tener, aún en el plano espiritual. El aire no lo vemos, pero está ahí, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que nos lleva, que nos enseña el espiritismo, que todos los seres en la tierra, desde una hormiga, desde una piedra, desde un árbol, un animal, debemos de respetarlo, debemos de tratarlo con amor, debemos de tratarlo con el mismo respeto y ver a ese animal, que sobre todo que son nuestros hermanos más cercanos, los animales son nuestros hermanos más cercanos y ellos se sacrifican para nuestra alimentación, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos se sacrifican por la alimentación nuestra? Porque ellos también están en esa evolución, ¿no? Más adelante yo voy a poner algo sobre eso que está en un libro. Entonces, tratarlos con respeto, no tratarlo como, que el perro es, no, que el gato, porque ellos son nuestros hermanos también. Y aquellos que están en la calle, aunque sean unas personas fétidas, porque a veces tienen un olor muy fuerte, porque ya me ha pasado. Entonces, en un momento de mi vida, yo ni me acerco. Ahora, en estos momentos de mi vida, ya lo veo con ojos de compasión, con ojos de esa persona hoy está ahí, mañana puedo ser yo. Entonces,
no es piedad la palabra, es empatía, es compasión, es llegar a querer a aquella persona y como estaba diciendo Esteban, todos vamos a ser ángeles. Próximo. Las enseñanzas fundamentales son, en el universo existen otros mundos habitados por seres de diferentes grados evolutivos, iguales, más evolucionados y menos evolucionados que los hombres. Las leyes de la naturaleza son leyes divinas, puesto que Dios es su autor, abarcando todas las leyes físicas como las leyes morales. El hombre es un espíritu encarnado en un cuerpo material. El periespíritu es el cuerpo semimaterial que une al espíritu al cuerpo material. Los espíritus son los seres inteligentes de la creación, constituyen el mundo de los espíritus que preexiste y sobrevive a todo. Si alguien tiene una pregunta, una duda, esta es la hora de preguntar o de querer esclarecer algo que de aquí no se haya comprendido bien todavía. Así que no tengan pena. Entonces, en el universo, ya hablamos de eso, todos están también habitados por diferentes grados evolutivos de espíritu. Las leyes de la naturaleza son leyes divinas, que Dios es su autor y abarcan las leyes físicas. O sea, la física, la ciencia, también están dentro de la ley de Dios. El hombre es un espíritu, lo que estaba hablando, el hombre es un espíritu encarnado. Nosotros somos espíritus viviendo una experiencia terrenal para perfeccionarnos, para tener, ¿cuáles son las tres potencias del espíritu? Perdón, del alma. Imaginación, comprensión y la otra es educación. Entonces se tiene que educar para eso, ¿no? Tiene que empezar a comprender la cosa, a dominar sus emociones, a dominar las cosas que todavía no sabe, como mismo estaba hablando Esteban. Yo tenía ataques de rabia, pero han pasado años y él va haciendo ese progreso gradualmente. Como yo estaba hablando también anteriormente, que esto me incomodó, pues entonces estoy tratando. Esa es la razón por la que estamos aquí, porque este espíritu necesita purificarse. Por eso estamos aquí, para pasar esas etapas, así como están pasando los animales, su etapa en estos momentos para poder obtener un cuerpo físico humano y para poder tener un cerebro que funcione a su nuevo cuerpo, para tener sensaciones, emociones, sentimientos de acuerdo a su nuevo cuerpo, a su nueva condición y al planeta donde esté su momento en ese momento encarnatorio. Los espíritus son seres inteligentes de la creación porque todos somos espíritus. Nosotros tenemos inteligencia. Nosotros tenemos una inteligencia que no conocemos que tenemos, que a eso es lo que llamamos inconsciente. El inconsciente que es el alma encarnada, nuestro espíritu. El inconsciente transmite ondas al consciente, que es la vida que vivimos actualmente. Esas son las inspiraciones que tenemos, el sexto sentido, por decir así. ¿Por qué? Porque no podemos negar en ningún momento que somos espíritus viviendo en un cuerpo de carne temporalmente. La muerte solamente es la del cuerpo, no la del espíritu. Próximo. Los espíritus son creados simples e ignorantes, evolucionan intelectual y moralmente y pasan de un orden inferior a otro más elevado hasta alcanzar la perfección, cuando gozan de inalterable felicidad. Los espíritus conservan su individualidad antes, durante y después de cada encarnación. Los espíritus reencarnan tantas veces como fueran necesarios para su propio perfeccionamiento. Los espíritus evolucionan
siempre, en sus múltiples existencias corporales, pueden estacionarse, pero nunca retroceden. La rapidez de su progreso intelectual y moral depende de los esfuerzos que hagan para llegar a la perfección. Entonces, somos creados simples e ignorantes. ¿Quién es el simple y el ignorante? El hombre primitivo, ¿no? El hombre primitivo, todo lo que es los nómadas, exacto, etcétera. Entonces viene evolucionando intelectual y moralmente. Si vemos, ya hemos adelantado. Hemos adelantado. ¿Por qué? Porque ya no cometemos las barbaridades que hacíamos antes, que cortábamos cabezas en plaza pública y hacíamos un show para ver como si aquello fuera el cine, porque hacíamos eso en vidas pasadas, porque hemos como espíritu vivenciado todas esas existencias de nuestra historia, ¿no? De la humanidad. Entonces, ya estamos en otro nivel, ya eso nos agrede el sentimiento, ya eso no es una cosa aberrante para nosotros. Conservan su individualidad, porque lo que yo aprenda en esta vida, yo lo voy a guardar. ¿Y dónde se guarda todo eso? ¿Cuál es la caja negra nuestra, por decir así? El periespíritu. En el periespíritu se guardan todas esas experiencias y esos conocimientos, lo va absorbiendo, lo va teniendo ahí el espíritu. Acordémonos que es periespíritu y espíritu son dos cosas diferentes. Es cuerpo, periespíritu y espíritu. El cuerpo envuelve al periespíritu y el periespíritu envuelve al espíritu. El espíritu vamos a suponer que es un átomo, ¿no? Y el periespíritu necesita el espíritu de ese cuerpo porque como necesita la electricidad de los cables de tensión. ¿Por qué? Porque somos fluido cósmico universal. Eso somos nosotros. Nosotros no somos materia. El espíritu no es materia. Bien lo dice el libro de los espíritus. El espíritu es alguna cosa que ustedes todavía no pueden comprender porque les falta sentidos físicos para poder comprender, pero no es materia. Entonces, no perdemos nuestra individualidad nunca. Lo que yo aprenda en una vida la voy a seguir, aunque puede estar en estado latente, en estado adormecido en otra encarnación, pero está ahí. Cuando yo desencarno, cuando yo llego a ser un espíritu más evolucionado, puedo recobrar todas esos conocimientos, ¿no? Los espíritus reencarnan tantas veces como fueran necesarios para su propio perfeccionamiento y evolucionan en sus múltiples existencias corporales. Nunca, ¿por qué estaciona? Ahora yo, Marcela, eh, estoy en la tierra, pero estoy en mi mundo, pues, en mis cosas. No me preocupo por mi vida espiritual en ningún momento. Estoy viviendo la vida como se supone que se debe de vivir, porque la vida es una sola. Si no se vive ahora, pues ¿cuándo voy a vivir? Entonces, ese tipo de doctrina materialista, vivo la doctrina materialista de que es el ahora, el hoy, de que tengo que hacer todo ahora. Entonces, y no me preocupo por mis acciones, porque el cuerpo se acabó y se acabó todo, como hay unas también que vienen y dicen, ah, no, pero él se arrepintió en el último momento. O sea, la persona hizo todo lo malo del mundo en toda su vida, pero en último momento se arrepintió y se le perdonó todo. No funciona así. Eso así no funciona. Ese espíritu se estancó en ese momento. Él se quedó estacionado. ¿Por qué se quedó estacionado? Porque no hizo nada para elevarse moralmente. Y si encima de eso, de que no hacía nada por elevarse moralmente, tampoco se dedicó a elevarse intelectualmente, entonces está estacionado. Es una encarnación perdida, porque los espíritus evolucionan de dos formas, de manera intelectual y de manera espiritual. Aquel que no ha evolucionado de manera intelectual, ya sea por falta de posibilidades económicas, por el medio en el que vivió, por cualquier tipo de razón. Está buscando
su elevación moral, no necesariamente con el espiritismo, no necesariamente con una religión, como decía la lectura del Evangelio, haciendo esas cosas que hacía este señor, siendo caridoso, siendo una persona que está esforzándose por ser un buen ser humano. Entonces sí está evolucionando, ¿no? Siempre evoluciona el espíritu, aunque esté estacionado. Aprende. No, puede ser que no evolucione, pero sí aprende. No hay nada que no aprenda el espíritu. ¿Por qué? Porque de esos errores que cometió, de esa encarnación perdida, de que no evolucionó ni moral ni intelectualmente, ahora él va a aprender que a su próxima encarnación, saberla eh, vivir, saberla aprovechar. En el libro Cielo e Infierno, que deberían de leer, que es el código moral de la doctrina espírita, que habla sobre casi todos los espíritus en diferentes etapas, desde la pereza hasta el cobrador, hasta la mujer que no atendía a su familia y a sus hijos. Todo habla ahí. Entonces, ¿en qué etapa evolutiva se encuentran y cómo estas personas que se quedaron estacionadas, esos espíritus que se quedaron estacionados, son llamados espíritus perezosos? Es una pereza moral. Entonces, ellos se mantienen hasta cierto tiempo, hasta milenios. Había un espíritu en esa posición que tenía milenios de estar en esa pereza y de que cuando fue invocado dijo, no, yo no vengo porque me da fatiga hablar. Así tanto era su pereza, porque es un estado mental de aquel espíritu. Entonces, está evolucionando, aunque parezca que no. Próximo. Esteban. ¿Qué es eso? Sus enseñanzas fundamentales. Los espíritus pertenecen a diferentes órdenes, conformados por el grado de perfección que hayan alcanzado. Esta es la escala espírita. Espíritus puros, espíritus que han llegado a la máxima perfección. ¿Quiénes son los espíritus puros? ¿Dónde están los espíritus puros? Espíritu puro, Jesús, ¿verdad? Los arcángeles. Lo que llaman arcángeles, ¿no? Son espíritus puros. Ahora, los espíritus buenos, en los cuales predomina el deseo del bien, espíritus imperfectos. ¿Cuáles son aquellos espíritus buenos? Dentro de esta escala de espíritus buenos, que en el próximo curso lo vamos a ver detallado uno por uno, se encuentran nuestros mentores, nuestros guías espirituales, nuestros espíritus familiares, todos esos. Y los espíritus imperfectos, que se caracterizan por la ignorancia y el deseo del mal y las pasiones inferiores, aquellos que nos incitan al mal. Y no es porque Dios nos ponga un espíritu bueno y un espíritu malo. No. Lo que pasa, como ya dije anteriormente, para valorar la salud, debo de pasar por la enfermedad. ¿Por qué? Porque así es como aprendemos aquí donde nos encontramos y en la etapa evolutiva en la que nos encontramos. Dios permite que eso pase. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender a dominar mis instintos. Yo tengo que aprender a saber utilizar mi libre albedrío, porque entonces sería un Dios tirano, aquel que yo hiciera solamente lo que Él quiera, ¿no? Entonces sería yo un juguete, ¿no? Una máquina que no tiene ni los animales, porque los animales tienen sus propias personalidades. Entonces, por esa razón se permiten este tipo de cosas, el mal, para que yo aprenda a cómo afrontar el mal. Por ejemplo, en el Padre Nuestro dice, ¿cómo dice el Padre Nuestro? Libéranos del mal. Entonces, ¿cuál es el mal? El mal que vive en mí. Ese es el mal. No tanto el mal externo, el mal que vive en mí, porque el externo me va a llegar a mí, me va a causar un mal, porque yo tengo ese mal dentro de mí, porque yo todavía tengo un espíritu débil que
cae en esas situaciones. Así Ahora, es que abre las puertas, ¿no? exactamente, abre las puertas. Las relaciones, por eso es el libre albedrío. ¿Quién es el culpable? Sí, entonces no, que los obsesores. El obsesor te persigue porque tú le estás dando el permiso. Porque si no, no hubiese una manera de poder perseguirte, no lo haría. Entonces ahora yo veo la televisión, yo tengo el mando en mi mano, yo decido qué programa quiero ver. Quiero ver el programa de las noticias que solamente me dicen cosas negativas o quiero ver tal vez una película edificante que me traiga cosas positivas o un documental que alimente mi inteligencia. Yo decido y de la misma manera decido qué espíritu se acerca a mí. Y lo que estaba diciendo, los espíritus buenos nos inducen al bien para sustentarnos en las pruebas de la vida y nos ayudan a soportarlas con coraje y resignación. Los espíritus buenos no nos liberan del mal, no nos liberan de aquellas cosas malas, no, nos incitan, nos dan fuerza, nos dan coraje, nos dan soporte, nos dan iluminación, nos dan energía vital para que nosotros, nos dan todos los recursos para que nosotros mismos, por nuestros propios méritos, salgamos de ese fango. Nosotros no pueden ellos vivir por nosotros. Como bien dice Jesús, carga tu cruz y sígueme. Próximo. Jesús es el guía y modelo para toda la humanidad. La doctrina que enseñó y ejemplificó es la expresión más pura de la ley de Dios. La moral de Cristo contenida en el Evangelio constituye el derrotero para la evolución segura de todos los hombres. Su práctica es la solución para todos los problemas humanos y el objetivo hacia el cual debe dirigirse la humanidad. El hombre tiene libre albedrío para obrar. Luego es responsable por las consecuencias de sus acciones, lo que estábamos hablando anteriormente. Jesús es nuestro guía y modelo. Nosotros no nos podemos pensar, tener la arrogancia de pensar que somos tan insignificantes que no podemos hacerlo. ¿Por qué? Si yo soy hijo de Dios, yo puedo, yo tengo los recursos. Lo que me hace falta es la voluntad y el coraje para cambiar aquello que todavía no me atrevo a cambiar, porque a veces yo no quiero cambiar de cierta manera de vivir, porque no sé vivir de otra forma, porque ¿cómo haría? Porque no tengo el coraje para dejar aquella situación. Eso es como la mujer golpeada. Eso es como el que se acostumbra a vivir en la violencia, como el que se acostumbra a vivir en el abuso. Es lo mismo. Entonces nosotros tenemos que tener ese valor de enfrentarnos a aquello que nos hace daño, aquello que todavía me causa sufrimiento moral y decir, bueno, ya basta, esto no puede seguir así. Como mismo estaba diciendo Esteban, no, ya, esto yo no puedo vivir así, porque ese problema de ira te puede llevar a cosas peores. Por ejemplo, hay un ejemplo rapidito. Hay una youtuber que tenía un canal, que yo vine a descubrir esa persona porque por ese escándalo que hay, de esa youtuber, que tiene un canal de más de 9,000, escuchemos esto, más de 9,000 seguidores, no, perdón, 9 millones de seguidores, donde esa persona se encargaba de criticar, de burlarse, de mofarse, de destrozar a cualquier persona que se le ponía enfrente. A ella le mandaban videos, por ejemplo, de una pelea de alguien y entonces aquella persona le empezaba a destrozar, a desmoralizar, a hacerle bullying cibernético. 9 millones de personas. Entonces, ¿por qué todavía estamos ahí? Porque hay público para ese asunto. Entonces ahora esta persona está presa porque se pasó de la raya, ¿no? Entonces le hicieron una demanda y ahora está presa y con probabilidad de estar 10 años presa. ¿Con qué necesidad? Y una mujer que es rica, fue actriz en México y todo lo demás. Entonces sufrimos porque queremos, sufrimos porque somos rebeldes. ¿Por qué? Porque ella misma dice, yo encontré en la agresividad, estas fueron las palabras de ella, yo encontré en la agresividad una manera de defenderme. Entonces ella utilizó la manera equivocada
para ella hacerle frente a sus dificultades psicológicas, personales, familiares que ella ha venido arrastrando desde su niñez. Entonces, hay una consecuencia para esas acciones. Próximo. La vida futura reserva a los hombres penas y goces compatibles con su proceder, respetuoso o no de la ley de Dios. O sea, creamos o no creamos en Dios, sigamos o no sigamos la ley de Dios, vamos a tener siempre una consecuencia, sea buena, sea mala, depende de nosotros. La oración es un acto de adoración a Dios. Está en la ley natural y es el resultado de un sentimiento innato en el hombre, tanto como es innata la idea de la existencia del Creador. ¿Por qué dice que es una ley natural y es un acto de adoración? Los indígenas no adoraban a los dioses del maíz, al dios luna, al dios sol. Los egipcios adoraban a sus momias, a sus gatos de barro, lo que sea. ¿Por qué? Porque es un sentimiento innato de que hay algo más. Hay algo más. Siempre ha tenido eso el ser humano, de una existencia mayor. Entonces, por eso es un acto de adoración, porque el espíritu innatamente, de manera inconsciente, ama a su creador. Pero el orgullo, todavía aquellos que van en contra de todo, aún ellos, en su forma, aman a Dios, comportándose de buena forma con otras, porque yo conozco ateos que son excelentes personas, pero ellos dicen ateos, pero sí viven la moral de Cristo. Si ves la ambivalencia, entonces ellos sí viven, y es una manera de adorar a Dios. ¿Cómo adoro a Dios? No solamente por la oración, adoro a Dios en un buen comportamiento y en un buen acción por otra persona. La oración mejora al hombre. ¿Por qué? Porque es la conexión con Dios. La oración que se dice, Padre nuestro que estás en los cielos, eso es una cosa ritualística, ¿no? Eso es ritual. No, una oración puede ser simplemente un pensamiento fervoroso, una confianza, aquello que yo sé que se me va a dar, aquello que es fortaleza. Se me va a dar, digo, en el sentido de que voy a tener los recursos necesarios para hacerle frente a aquella situación. Tengo confianza en Dios que eso va a pasar, porque todo problema es y todo dolor es para progresar. Próximo. Dios es inteligencia suprema, ya lo dijimos. Jesús es nuestro guía y modelo. Kardec es la base fundamental con sus obras fundamentales para el conocimiento de la doctrina. O sea, sí es muy bueno leer libros fuera de la doctrina espírita, pero no olvidemos siempre volver a los libros que son para leerse siempre, los 5 libros. Y no es que sea como que, bueno, como la Biblia de los espíritas, no. Simplemente porque cada vez que nosotros leemos el libro de los espíritus, lo vamos a entender de diferentes formas. Cuando yo leí el libro de los espíritus por la primera vez, estaba tan sorprendida que no podía analizar y procesar toda aquella información, que después cuando lo fui estudiando, lo fui leyendo, fui comprendiendo mejor las cosas y haciendo un buen uso de él. Próximo. Ya. Y terminamos. Entonces, esta fue la primera parte ya de la última parte de la última unidad. Entonces, los insto de que si hay dudas, si hay cosas que todavía no han comprendido en este curso, ahora es el momento porque estamos como en repaso para comenzar el segundo curso. Eva, ¿quieres hacerlo? ¿Alguien que tenga alguna pregunta, cualquier inquietud? Bueno, vamos a hacerle la oración de cierre. Vamos a cerrar los ojos, abrir el corazón, a pedir permiso para cerrar esta sesión de nuestro amado Esde, pidiendo y agradeciendo a la espiritualidad por habernos iluminado, por siempre estar aquí con nosotros y que todos seamos
más y más amparados por toda esta belleza de doctrina y que podamos poner en práctica todo esto en el día a día y ayudar a otros corazones y ayudarnos a nosotros mismos. Que así sea y gracias a Dios. Que así sea. Buenas noches a todos. Nos vemos la próxima semana. Una feliz noche a todos. Feliz noche.